Géminis, bienvenido a Sofía Vía de Unidad. Vamos a sacar un consejo del tarot para ti, Géminis. A ver qué nos dice el tarot. Que por cierto es el mes de cumpleañeros de Géminis. A ver, Géminis. Híjole, creo que cada vez que hay como se completa un ciclo, y en este caso hablemos del ciclo del cumpleaños, como que hay cosas que se van depurando. Cosas que nosotros pensábamos que eran, cosas que teníamos, cosas que sentíamos, cosas que hasta cierto punto nos habíamos como adjudicado o creído que nos pertenecían. Y de repente cambia y de repente ya no es y de repente ya no está y de repente ya no son y de repente todo se cae como una estructura que sostenía algo, que sostenía una idea, que sostenía un pensamiento, un sentimiento, una emoción, que sostenía un ser, una actividad, y ya no está. ¿Y qué veo aquí? Como resistencia, como no saber si lo que está pasando es bueno o es malo, Géminis. Y no se trata de etiquetar o de decir esto es malo y está muy bien y disfrútalo y esto es malísimo, este, y tienes que sufrirlo y tienes que padecerlo. No, en ambos casos puede ser bueno, puede ser malo y depende de tú cómo estés para vivirlo. Y te dije, esto es malo y disfrútalo. Ajá, sí, así, tan confuso, exactamente. Esto es bueno y la vas a pasar mal. Sí, ¿por qué? Porque se te cae una estructura. Porque a veces las cosas buenas que pudieran estarnos pasando, las vemos como muy malas. Como decir, híjole, me corrieron del trabajo o renuncié. Eso es muy malo, ¿no? Sí, para la economía pudiera ser. Pero hay cosas buenas ahí. Cosas buenas porque te liberaste de estrés, te liberaste de tensión, te liberaste de un atosigamiento que ya no estabas, ya no lo estabas disfrutando. Pero en el momento decimos, no, es que es malísimo, ¿qué voy a hacer ahora? Y nos cerramos y hay resistencia. Nos resistimos a eso. Y entonces empezamos a extrañar eso que en realidad era malo, pero pensábamos que era bueno. Y pensábamos que era bueno porque nos daba el sustento, nos daba el ingreso para subsistir en la vida, para pagar las deudas, para comprar nuestros gustos, para muchas cosas. Cuando en realidad ya estábamos sobrecargados, ya estábamos cansados, ya había mucho estrés mental, ya había agotamiento, ya no queríamos ir a trabajar, ya no queríamos presentarnos ahí, queríamos hasta enfermarnos, ve el nivel. Queríamos enfermarnos para no ir. Pero todo eso no lo podíamos ver, porque era justificable todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando de repente dices, híjole, todo está cambiando y de repente no quiero que las cosas cambien porque hasta en el escombro, hasta en la ruina estoy bien, pues no, no es normal, Géminis, no está bien. El parámetro para saber si las cosas están bien en nuestra vida o no es saber y conocer cómo estoy al respecto. ¿Cómo me siento al respecto? ¿Y cómo voy a saber cómo me siento al respecto? Justamente es conectando con eso que yo soy, que yo realmente quiero, anhelo y deseo en mi vida. Esa es como la métrica para que entonces todo empiece a cambiar, porque justamente lo que puedo ver en el tarot es que hay cosas que están cambiando en tu vida, que te están simbrando la existencia y dices, no, es que esto es malo. No es malo, no es malo, Géminis. No sientas que un sueldo te define en la vida. No sientas que si no tienes esa propiedad, si no tienes esa relación, si no tienes como ese soporte de tus amigos o de tu familia, no sientas que si no tienes eso, no eres nada, no eres nadie, no tienes valor. No estés sintiéndolo así, como que te estás aferrando a cosas físicas o externas para ser. Y no es así. No, o sea, vamos, lo que te está diciendo el tarot, deja de poner esa resistencia a los cambios.
que sí o sí ya están ocurriendo, ya está pasando, ya está sucediendo. No quiere decir que sea malo, no quiere decir que sea bueno. Es que todo tiene que mutar, todo se tiene que transformar. Y como es un ciclo que está pasando en tu vida. Pero ojo, Géminis, aquí los ciclos que están pasando en nuestra vida no pueden pasar desapercibidos en cómo me encuentro. Cómo me encuentro, cómo estoy fluyendo, cómo me siento conmigo mismo en estos momentos de cambios, de transición, de cosas que yo daba por hecho que siempre iba a tener y de repente ya no. Hay que estar en conciencia de eso, Géminis, para que pueda haber esta apertura y puedas ver realmente los cambios, no desde la negatividad, sino como desde la conciencia de decir, ok, esto debe mutar, debe transformarse. Y no tiene que ser necesariamente malo, al contrario. Vas a ver que suceden cosas buenas, vas a estar mejor. Déjame en comentarios si esta lectura te hace sentido. Yo estoy encantada de leerte, Géminis. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto. Besos, bye.